El pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. Un mensaje de restauración, transformación y edificación. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Y al ver las multitudes, tuviste compasión, porque dispersas estaban. Primera de Samuel capítulo 22 y luego va a Éxodo 3 y Éxodo 34. Primera de Samuel 22. Podemos poner la escritura, Primera de Samuel 22, 1 y 2. Es una escritura favorita para mí. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él, lea en voz alta, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y David, que estaba huyendo y que estaba en exilio, fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y de pronto la hermana dice, eran 400 hombres. Cada uno de esos hombres representaba una familia, porque esa es la manera como en Israel se hablaba de una familia. Si hay un hombre, ahí hay un hombre y está su esposa y sus hijos. Y si tenían hijos varones, no, el que se censaba o se decía el número por las cabezas de hogar. Entonces ahí habían 400 familias representadas. ¿Por qué me gusta mucho esta escritura? Porque siempre me he visto en esa escritura y los he visto a ustedes en esa escritura. Piensa por un momento cómo llegaste a la iglesia. Afligido de espíritu, amargado, endeudado, cansado del camino. ¿Sabe qué es lo interesante? Que ellos llegaron así y no era que David estuviera en la mejor condición. David estaba huyendo. David lo había perdido todo. David estaba siendo perseguido y por eso huyó a una cueva. Pero allí llegó gente. ¿Por qué llegó gente allí? Más tarde le digo. ¿Se iría usted a una cueva? Tiene usted necesidad, está endeudado y ve a alguien que está en una cueva emocional, espiritual, que tiene una situación peor que la suya, ¿usted se va detrás de él? Gloria a Dios. Éxodo 3:3. Moisés salió de Egipto porque había cometido un crimen. Ahora está en Madián, está apacentando las ovejas de su suegro. Sale todos los días con su rebaño y dice que Moisés vio un arbusto que ardía y no se apagaba. Y mire lo que dijo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré qué cosa, esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Dice que en la zarza había un ángel y que esa zarza ardía en fuego y no se quemaba, y él fue a ver esa gran visión. Ahora, cuando habla de la visión que él fue a ver, los que han leído el capítulo 3 de Éxodo saben que Moisés tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice a Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. Mi pueblo está esclavo en Egipto. Mi pueblo ha clamado. Su opresión es grande. Los están oprimiendo demasiado. Le está hablando de algo que ya Moisés sabe, pero que quizás él lo está tratando de ignorar. Y lo que le está tratando Dios de decir a Moisés es, yo quiero darte a ti una visión para que saques a mi pueblo de Egipto y lo lleve a la tierra prometida. Porque Dios siempre llama a un visionario para bendecir su pueblo.
Creo que en Dover están más animados. Dios siempre llama a un hombre visionario, a quien le da una visión para bendecir su pueblo. Le digo a los de Long Branch, Dios siempre llama a un hombre visionario para bendecir su pueblo. Y quiero decirle algo, que Dios nunca llama al más calificado. David no era el más calificado y Moisés no era el más calificado. Quiero decirte algo porque ya sabes de lo que voy a hablar. Yo no soy ni era cuando comencé el más calificado, pero la gloria sea para Dios por lo que Dios ha hecho con nosotros en 23 años, casi ya que 22 años que vamos a cumplir. Gloria a Dios. Y leemos entonces una escritura más en Deuteronomio 34:7. Porque Dios le dio una visión a Moisés de que sacara a su pueblo, de que lo liberara de la esclavitud, de que lo llevara a la tierra prometida, al propósito de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 7 del capítulo 34 de Deuteronomio. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Lea en voz alta. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lo que estoy queriendo decirle en esta preciosa mañana es que Dios le dio una visión a Moisés, se le manifestó y le dijo: ve y saca a mi pueblo, rescátalos de la esclavitud, rescátalos de la opresión de la que ellos están, llévalos a una tierra que es mejor que estar en esclavitud, una tierra que yo tengo preparada para ellos. Le dio una visión. Y habían pasado ya muchísimos años, habían pasado ya quizás 80 años o 70 años después de que recibió esa visión, y sus ojos no se habían oscurecido. Él todavía seguía viendo lo que Dios le había dicho que se debería hacer con su pueblo. Oh, él todavía tenía visión espiritual. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana te voy a hablar del tema reinvención de la visión. Puede sentarse en la presencia del Señor. Si quiere dejar su Biblia a un lado para que aplauda al Señor, puede aplaudir al Señor en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno y su misericordia permanece para siempre. Hay personas nuevas en la congregación y es importante que las personas nuevas entiendan quiénes somos, por qué somos iglesia, de dónde vino esto que nosotros somos como centro bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero. Hay personas que son más antiguos en la iglesia y a veces con el caminar de la vida y con la rutina de el trabajo, la casa, los hijos y la iglesia, como que perdemos de vista la visión y la causa por la que somos la visión. Y por eso sentí fuertemente que hoy necesitamos tener una mañana de visión. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que el pueblo que no tiene visión perece. El pueblo que no tiene visión se desenfrena. Es decir, que cuando un pueblo de Dios necesita seguir adelante, caminando, restaurando vidas, matrimonios, jóvenes, dejando un legado para las generaciones, haciendo la verdadera obra de Cristo y siendo la verdadera iglesia, no un lugar donde venimos a congregarnos, un lugar donde venimos a recibir instrucción, consejo, exhortación, desafío para vivir como Dios quiere que vivamos. Porque cuando Dios nos da su palabra y nosotros la ponemos por obra, somos bendecidos. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que quiere ser bendecido aquí en Long Branch, en Kearney, en algún lugar. Si usted quiere ser bendecido, dele un aplauso al Señor y dígale: quiero ser bendecido. Todo lo hace Dios para glorificarse. No es para que nosotros nos jactemos, es para Él glorificarse. Porque si usted dice que es cristiano y su vecino ve que usted es cristiano y ve la calidad de vida que tiene, no perfecta, pero hermano, usted sabe lo que se mueve allá afuera, va a decir: wow. Y usted le va a decir: es el Señor Jesucristo, es Dios. Dios quiere levantarse pueblo siempre en cada lugar, pero ese pueblo tiene que tener visión. De lo contrario, ese pueblo vivirá de reuniones, pero nunca llegarán a su destino. Entonces dice que sin visión el pueblo perece o se desenfrena. Es decir, ese pueblo se pierde. ¿Para qué nos salvó el Señor o para qué nos salva? Él no nos salva solamente para que vayamos al cielo y vivamos mejor en la tierra los años que nos quedan. Él nos salva porque Él tiene un propósito para nosotros en el span de vida que nos da en la tierra. Los años
de vida que estés en la tierra, Dios quiere mostrarse a través de ti, de tu matrimonio, de tu hogar, de tus hijos, de tu vida entera. Y si Dios quiere hacerlo, significa que Dios quiere bendecirte. Y entonces cuando llegue el tiempo, si te irás para el cielo. Porque si el propósito único de la salvación fuera ir al cielo, entonces tan pronto nos salvamos, pues vámonos, porque aquí la cosa no está tan buena. Hello, ¿hay alguien aquí? Por eso la vida en la tierra es preciosa, y aunque la vida en la tierra no es nada comparado con la eternidad, hay que vivirla al máximo. Y para eso Dios entonces da visión a hombres para que lideren pueblos, para que ese pueblo de Dios llegue, cada uno desarrolle su vida y viva en esa visión y sean parte de cumplir esa visión. Entonces Dios levanta hombres a quienes les da visión, y Dios no le da visión a todo el mundo. Dios no levantó 10 Martin Luther King con la visión de liberar de la segregación racial. Dios no levantó 10 Wilberforce que pelearan en Inglaterra en los 1700 para abolir la esclavitud. Wilberforce era un hombre cristiano de verdad que entró en la política solamente porque él veía que había una gran afrenta a Dios, un gran pecado de la nación hacia Dios, de sacar hombres del continente africano para llevarlos como animales para ser esclavos. Pero él oró a Dios y le dijo: yo quiero que esto sea abolido. Y aunque le costó 20 años abolir el transporte de esclavos, y luego 4 días antes de morirse la abolición de la esclavitud, solamente Dios levantó a uno que tenía esa visión y que llevó a la nación de Inglaterra a ser la primera que abolió la esclavitud. Así de que Dios no levanta a mucha gente. Dios no levantó 5 Abrahams ni 5 Moisés. Dios levanta a un hombre o una mujer, en el caso de Débora, donde Él quiere levantar a una mujer con visión para que guíe al pueblo. Y eso es importante entenderlo. Entonces Él levanta a Abraham con una visión. Él levanta a Moisés más adelante con una visión, y la visión es: mi pueblo está esclavo en Egipto, ahora yo te levanto a ti, que no eres perfecto, que asesinaste a un egipcio, que huiste porque te iban a acusar delante de las autoridades egipcias, y aunque tú tenías realeza de la corte egipcia por lo que había sucedido, te habían adoptado allí, te iban a meter a la cárcel, por eso huiste, pero a ti fue al que yo escogí para darle la visión de que saque a mi pueblo de la esclavitud. Hace 34 años mi esposa y yo llegamos a Estados Unidos. Veníamos por 3 razones. La primera, huyendo de la violencia de nuestro país. Cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija Stephanie, a ella la asaltaron entrando a su trabajo en el centro de la ciudad de Bogotá. Y por todo lado habían en ese tiempo carrobombas y cosas. Y nosotros dijimos: la cosa está fea. Pero había una segunda razón: nuestro matrimonio no estaba bien. Teníamos 2 hijas y nuestro matrimonio no estaba bien. Y no queríamos la intervención de nuestras familias. Queríamos tratar de arreglar. Y creíamos que para huir de la violencia y también para arreglar nuestro matrimonio deberíamos irnos a otro lugar. Y la tercera razón, pues sí queríamos, aunque teníamos empleos y podíamos hacer una carrera como la que pensábamos cada uno hacer en lo que nosotros nos estábamos preparando, pensamos que también quizás habría una oportunidad mejor. Y comenzamos a pensar, porque en ese tiempo no orábamos: ¿para dónde nos vamos? Entonces dijimos: Australia. Australia es un país muy lindo. Pues está muy lejos, son como 24 horas en avión. Y allá sí, quién sabe cuándo uno va a volver, y quién sabe uno cuándo va a ver la familia. Y de repente pensamos en Estados Unidos. Fuimos a la embajada, presentamos con pasaportes y nos dieron la visa sin ningún problema, porque teníamos una estabilidad laboral y otras cosas. Y nos vinimos pensando que saliendo de nuestro país nuestra vida iba a cambiar en las cosas que queríamos que cambiara, como era el matrimonio y la vida familiar. En el primer año de estar aquí, las cosas estuvieron mejor en la vida familiar, en el matrimonio. Pero una vez que nos establecimos, las cosas volvieron a su estado normal y peor, hasta el punto que dijimos: ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar. O yo le dije a ella: ¿sabes qué? Devuélvete con las chicas, yo me quedo aquí. Mi esposa comenzó a sufrir, mis hijas sufrían.
Entonces aquí viene algo. Porque muchas personas vienen a Cristo y dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo soy trabajador. Así era yo. Pero no es porque uno sea bueno. Hemos conocido gente que salió de drogas, de crimen, de esto. Entre esas personas y mi persona no hay ninguna diferencia. Ellos eran pecadores y yo también era pecador, aunque yo no cometía esas cosas. Cuando uno se cree bueno, es difícil buscar a Dios, porque uno cree que si vengo a la iglesia le hago un favor a Dios o le hago un favor a la iglesia. Tuve que llegar a tocar fondo para entender que yo era un pecador que necesitaba la salvación de Jesucristo. Compramos unos pasajes aéreos. En 6 meses mi esposa se devolvía. Comenzamos a listar todo para eso. Mientras tanto, mi esposa un día en un laundry encontró un letrero de una iglesia cristiana con papelitos que tenía el número de teléfono. Ella arrancó ese papel y el siguiente domingo se fue con mis hijas para allá. Y Dios comenzó a obrar. Los hermanos eran un grupo pequeño, la recibieron con amor, le vieron el sufrimiento y comenzaron a atenderla, ayudarla, apoyarla cada vez que iba. Y ella comenzó a ir y a mí no me interesaba a dónde ella iba, sino que varios domingos pasaron y yo dije, yo quiero saber a dónde es que están metiendo a mis hijas. Qué buen padre, ¿no? Y un día me fui para allá y me fui con mala actitud, me fui adrede, mala actitud, mal vestido y me senté atrás y así. Usted sabe que esa posición corporal es así de que rápido. Usted hoy ábrase porque aquí está la unción del Señor y una palabra que lo está bendiciendo. Comenzaron a cantar y comenzaron a cantar. La mayoría de las cosas que se cantaban en esa iglesia era de la Biblia, eran los salmos. Y una de las que más me impactó a mí fue el cántico del Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré delante de ti, mi alma, pero cantado y con música. Y comencé yo a sentirme raro. Y luego cuando el pastor subió, el pastor era un americano de descendencia irlandesa que había estado 2 años en el Cuerpo de Paz en Ecuador, hablaba bien el español, se había casado con una ecuatoriana, él era un ingeniero de la NASA, que hacía trabajos para la NASA, pero amaba tanto a Dios que él decidió trabajar medio tiempo en la ingeniería y medio tiempo como pastor, y él quería alcanzar a los hispanos allí. Cuando él comenzó a hablar la palabra, a leer la Biblia, todo eso comenzó a tocarme. El próximo domingo me vine bien trajeado para la iglesia y no me senté atrás, me senté adelante. Gloria a Dios. Quiero decirle que desde ese día nunca en la iglesia me he sentado atrás. Yo no quiero distraerme, yo quiero adorar a Dios y yo quiero recibir todo lo que venga del frente de parte de Dios. Comenzó a pasar el tiempo y un día trajeron a un pastor de la misma organización para dar un mensaje evangelístico. 3 iglesias se unieron, la iglesia estaba llena. No alcancé a llegar a sentarme adelante ese día, estaba como por la mitad. Él predicó un mensaje evangelístico y mientras él predicaba yo quería salir corriendo al frente. Cuando él hizo el llamado salí corriendo al frente. No fui el primero, fui el segundo. No todas las veces es bueno ser el primero. De todas maneras, ser el segundo me llevó a ser salvo. Porque todo el que vino al frente de primero o de último fue salvo ese día. Gloria a Dios. Recibí salvación. Mi pastor comenzó a visitarme. Pastor Brian Kelly me visitaba en la casa. Yo le hacía unas preguntas fuertes a él. Yo me preparaba con preguntas. ¿Y por qué la Biblia dice esto? Y aquí pasa esto y todo eso. Yo preparaba unas preguntas que yo decía, con esto como dicen en los colombianos, con esto lo voy a corchar. Pero él siempre con paciencia me llevó, me enseñó, me enamoré de Cristo. Cuando llegó a los 3 meses se iba a hacer un retiro upstate New York y me dijo, hay bautismos en el río, te debes bautizar. Yo dije, yo no necesito bautizarme, pastor, a mí me bautizaron de bebé. Y él me dijo, ¿tú creíste en Jesucristo? Sí. ¿Tú amas a Jesucristo? Sí. Cuando tú recibiste a Jesucristo, tú le dijiste que lo seguirías, que lo obedecerías. Yo no te estoy diciendo que te bautices. El Señor Jesús te lo dice en su palabra. Y ya, cerró la conversación y me despidió.
Inmediatamente fui, pensé, dije, sí, él tiene razón. Me bauticé. Y después del bautismo, él me había regalado una Biblia Scofield. Yo estaba estudiando la palabra, una Biblia de estudio. Y siempre llegaba los domingos con hambre de más de la palabra y con alegría a contarle a los hermanos lo que yo había visto en la Biblia en la semana. Algunos hermanos, sí, los hermanos viejos, antiguos. Sí, pues sí, sabemos que todo el mundo sabe que eso está ahí. Pero para mí era algo nuevo, algo que me bendecía, algo que añadía a mi vida. Y como él vio ese interés, me dijo, te voy a poner a enseñar una escuela dominical de adultos. Me puso a enseñarle Biblia y claro, me dio una guía y todo para enseñarle Biblia a adultos antes del culto los domingos. Se fue para un viaje misionero un año antes o sea, no llevaba ni un año de convertido. Y me dijo, yo me voy para México, necesito que este domingo prediques. Y predique a toda la iglesia, sí. Y me dio una guía y me dijo, ora a ver que Dios te guía a predicar. Y recuerdo que prediqué sobre 1 Corintios capítulo 13, el amor ágape. Porque una de las cosas que me cautivó de Jesucristo, de Dios y de la iglesia fue el amor. No el amor filial, no el amor humano, el amor sobrenatural, el amor ágape, el amor que uno decide darle aún al enemigo. Porque si tú vas a amar a un enemigo, tú tienes que decir, lo voy a amar y le voy a hacer el bien. ¿Cómo así que al enemigo? Eso dijo Jesús. Amen aún a sus enemigos, háganle el bien a los que no le hacen bien a ustedes. Y prediqué sobre el amor ágape. Y cuando terminó ese día, bajé de la plataforma y un anciano como de 70 años vino y me pasó el brazo así. Él era también anciano en la iglesia y me dijo, David, ¿has considerado el ministerio? Y yo, ¿con qué se come eso? No, que si tú has considerado estudiar para ser un ministro. ¿Y por qué me dice eso? Yo creo que tú tienes llamado. Y ese fue el inicio. Comenzamos a prepararnos y a servir en la iglesia. Comenzamos a ser los que limpiábamos la iglesia, los que ayudábamos en las tareas pequeñas. Pero en medio de eso Dios comenzó a poner una carga en mi corazón sobre la comunidad latina. Porque ya entonces comencé a entender un poco más la dinámica de nosotros los latinos inmigrantes a este país. Y comencé a ver las necesidades familiares, las necesidades de los adolescentes, las necesidades emocionales, las necesidades en la salud física. Cuando veía las estadísticas me puse a mirar en esas cosas de el cáncer y otras cosas versus otros grupos étnicos. Me puse a mirar en cuanto a la economía del hispano y todo eso, y comencé a entender y vino entonces allí Dios comenzó a poner algo en mi corazón, a unir algo como un rompecabezas, y era la visión. Y la visión es que si le podíamos enseñar el evangelio de Jesucristo a nuestros hermanos hispanos y les enseñábamos cómo aplicarlos bajo la presencia del Espíritu Santo, sus vidas cambiarían. Que la solución no estaba en que a un hispano fuera al gobierno, que la solución no estaba en que una organización sin ánimo de lucro le diera 3 cositas a los hermanos, que la solución estaba en que ellos vinieran a Cristo y a través de la enseñanza convertirse para que recibieran la enseñanza, y que cuando ellos comenzaran a poner en práctica los principios y los preceptos de la palabra en cada área de sus vidas iban a ser transformadas y cambiadas. Y ahí comenzó a salir la visión, gloria al Señor. Más adelante fuimos llevados a Freeport Bible Center, donde Dios nos formó. Hubo procesos duros, fuertes, dolorosos de formación. Servimos allí como por 10 años. Llegué a ser el director de la academia Freeport Christian Academy. Mi esposa trabajaba en la administración del ministerio allá. Y después de 10 años de servir ahí, fui pastor de jóvenes. Mi esposa fue la directora de la escuela dominical, donde habían más de 150 niños. Y entonces alguien comenzó a venir a Morristown desde New York y a decir, allá se necesita una iglesia como esta. Trajeron a un pastor de Venezuela. Él estuvo aquí un par de meses y huyó corriendo, y desde allá le escribió a mi pastor y le dijo, yo no quiero irme para allá, yo mejor me quedo en Venezuela. Eso hace 23 años. Alguien le dijo a mi pastor, la gente correcta para ir a establecer esa iglesia son los pastores David y Patricia. Mi pastor no quería soltarnos.
Ayer en el campamento, uno de los ancianos pastores de Freeport me recordó eso y me dijo: el pastor no quería soltarlos a ustedes. Cuando le dijimos que ustedes eran la gente, él se puso tenso y hizo así el cuello y nos hizo salir de la oficina. Pero al otro día él me llamó y me dijo, él me llamaba David en ese tiempo, me dijo: David, ven. Me senté ahí con él en la oficina. Me dijo: ¿tú quieres ir a iniciar formalmente la iglesia en Morristown? Creo que es la oración más corta que yo hice. Déjeme orar. Amén. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces uno le dice a un hermano: mire, hermano, yo quiero que usted dirija tal ministerio. Pastor, déjeme ver, voy a orar, voy a ayunar. Después de que ayune 40 días le dejo saber. No, en mi corazón ya había una llama, un ardor. Y comenzamos a venir y veníamos primero una vez a la semana, luego 2 veces a la semana, luego 4 veces a la semana. En un año le metimos 25,000 millas a nuestro auto. Un día me llama el apóstol y me dice: tú ya te la pasas más en New Jersey que aquí. ¿Tú crees que Dios te llamó allá? Yo: claro, aquí la cosa está creciendo. Me dijo: entonces tienes que renunciar a tu trabajo aquí, porque aquí no te podemos pagar por algo que estás haciendo allá. Usted dirá: eso es duro. No, eso no es duro, porque es una manera en que Dios le dio a él sabiduría para probar si de verdad yo tenía fe, que Dios me había llamado y que Dios me iba a respaldar o nos iba a respaldar a mi esposa y a mí. Porque lo del reino es cosa de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y vinimos y comenzamos a trabajar. Este año vamos a cumplir 22 años. Comenzamos pequeños comienzos en la Washington Street, que hoy es totalmente desconocida aquí porque todo ha cambiado. Ha habido lo que se llama en inglés redevelopment, edificios nuevos. Donde hay un edificio nuevo, el Citizens Bank, ahí había un localito pequeño, un edificio pequeño, y ahí nos rentaban para dar el servicio del domingo en la tarde, como a las 6, después de que estábamos en Freeport, veníamos acá. Y luego el miércoles. Luego tomamos un local en la Speedwell Avenue, el cual no podíamos pagar, porque en ese tiempo costaba $5,000 la renta, hace 21 años. Pero por fe nos metimos con los poquitos hermanos que había. Pero ¿cuál es la visión? La visión es una de transformación de personas, de sacarlos del Egipto espiritual para llevarlos a su tierra prometida, una vida aún más abundante que dijo Jesucristo que podíamos vivir, donde no somos esclavos del pecado, ni de Satanás, ni del mundo, y donde tenemos plenitud de vida para nosotros, para nuestras familias y para nuestras generaciones, y donde somos bendecidos para ser bendición. Nuestra visión, la de alcanzar personas con el evangelio de Jesucristo, luego enseñarles la palabra para que sus vidas cambien y que la tierra sea mejor, porque ahora hay gente que es mejor en tanto que Cristo viene, porque Cristo va a volver. Entonces comenzamos a desarrollar una visión más elaborada. Esa era como la cápsula. Somos una iglesia. Entonces habían como 12, 15 personas ahí en el cuartito ese de la Washington Street, y un día lancé la visión. Y bueno, éramos como 12 o 14, pero 4 eran de mi familia, mi esposa, mis 2 hijas, mi persona y unos hermanos que estaban ahí, que nos ayudaban: José, su esposa y su suegra. Y el resto era gente que estaban viniendo a mirar a ver si. Y esa noche lancé la visión. En ese tiempo no había esta tecnología. En ese tiempo eran los acetatos. ¿Se acuerdan de eso? Young people, okay, you don't know about that. Okay, yes, it was a projector, yeah, with a transparency. There was a plastic where you printed anything that you wanted to be projected on the wall or on the screen. Ahora a los jóvenes hay que explicarles todo cómo era todo eso. Sí, cuando mi esposa y yo nos convertimos, hacíamos unos tratados en máquina de escribir, typewriter. Okay, that's an antique. Yes. Y los cortábamos y salíamos y evangelizábamos, porque desde el comienzo Dios nos puso en el corazón eso.
Y ahí Dios estaba formando la visión. Entonces esa visión decía, es nuestra visión esa noche, la de levantar una gran iglesia, una iglesia de impacto e influencia a la comunidad. Una iglesia que ayude a la gente en sus necesidades espirituales, emocionales, físicas, familiares, económicas, según tengamos la sabiduría y los recursos. Una iglesia que predicará el evangelio al que no conoce a Cristo y no es salvo a tiempo y afuera de tiempo. Una iglesia que enseñará la palabra de Dios a través de diferentes métodos: el domingo, las casas de esperanza, el seminario bíblico de entrenamiento, conferencias de matrimonio, de padres, de jóvenes, niños, para que la gente sea discipulada y se hagan mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres, mejores jóvenes. Una iglesia que dará por gracia lo que por gracia recibió. Nos apoyaban desde New York. La visión era: un día nosotros estaremos apoyando otras iglesias en otros lugares del mundo. Una iglesia que se preocupa por las generaciones, que levantará una iglesia de niños, donde los niños sean edificados con el evangelio de Jesucristo y no sean contaminados en sus corazones con la filosofía hueca de todas las porquerías que hoy en día se aceptan como buenas. Levantaremos una generación de niños con visión. Levantaremos un grupo de jóvenes, un ministerio de jóvenes que crecerán contra la cultura, que será un ministerio internacional de juventud, que realmente servirán a Dios. Levantaremos una iglesia que tendrá una pasión intensa por Dios. Aleluya, que sea gente apasionada por Dios, no gente apasionada por su necesidad, sino por el Dios que da salvación, que bendice para que seamos bendición. Y luego decíamos al final, y tendremos propiedad donde congregarnos y donde hacer la obra de Dios. Y al final decía, y el pueblo correrá a causa de la visión. Y cuando se lanzó esa noche, pues usted imagínese, 7 eran gente que me conocía, mi familia y 3 hermanos que habían sido asignados de Freeport. Y los otros eran, pues ahí se oía caer un alfiler. Ahí no era que aplaudían ni amén. Ahí probablemente, quiero suponer, que había gente sentada y decía, este pastor está loco, aquí no hay nada. Este cuartito que rentamos aquí con sillas de plástico de doblar, y está hablando de grandezas. Porque Dios siempre levanta un hombre visionario para que exprese una visión, se la imparta a un pueblo y ese pueblo corra a causa de esa visión. Entonces, hoy no voy a predicar mucho, pero yo quiero que la gente nueva capte la visión. Nosotros no estamos jugando a la iglesia. Es más, nosotros no somos una iglesia convencional de solo reuniones. Porque hasta donde yo sé, yo soy un hijo de Dios 7 días a la semana, 24 horas al día. Y si soy un hijo de Dios 7 días a la semana, 24 horas al día, significa que yo soy iglesia 7 días a la semana, 24 horas al día. Yo no soy iglesia solamente el domingo cuando vengo acá. A través de los años hemos visto docenas y docenas de personas ser salvos o llegar aquí salvos y ser afirmados en su salvación y ver su transformación de vida. Y luego en esa transformación de vida, ellos sirviendo a Dios, dando de sus talentos, de su tiempo y de sus tesoros para que la visión siga creciendo. Qué tremendo que ese pequeño comienzo hoy en día tenemos sede en Dover, sede en Long Branch, sede en Kearney y esta que es la sede principal. De aquí hemos enviado una familia a Costa Rica donde tenemos iglesia en Pérez Celedón. De aquí hemos enviado un misionero a Nicaragua, donde se casó con una hermana nicaragüense, la pastora Araceli, y hay iglesia y hay escuela. De aquí hemos enviado una pareja de pastores que fueron líderes en la iglesia, John y Sandra Díaz, para que administraran un trabajo que llevaba tiempo de fundación de niños, pero hoy en día hay 2 congregaciones y una escuela. De aquí estamos ayudando niños en Cajolá, Guatemala, y caminando en un proceso a ver hasta dónde Dios nos lleva. De aquí estamos abriendo un nuevo ministerio que lo abrimos
este año, pero que lo consolidamos hace 2 semanas en Guayaquil, Ecuador. De aquí hemos ayudado a Freeport con el trabajo que hacen en Honduras con la Ciudad del Niño. De aquí hemos ayudado al pastor Sohail en Pakistán y a otros pastores en otros lugares. ¿Quién diría que un grupo de hispanos podría hacer todas esas cosas? ¿Quién lo diría? Solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios, solo Dios. Oh, gloria a Dios, porque Dios nos bendice para hacer bendición. Yo sé que hay mucha gente nueva en la iglesia y gente que están recién llegados de su país. Yo te digo, tu tabla de salvación no es el sueño americano, tu tabla de salvación no es Estados Unidos, tu tabla de salvación es Jesucristo. Y gloria a Dios que te trajo aquí y gloria a Dios que te trajo a la iglesia, porque sí, Dios te va a bendecir, pero no en la nación, sino dentro de la iglesia, para que tú te conviertas en bendición. Quiero hablar de algunas personas que autorizaron que se hablara su testimonio. Primero ponemos la familia Illescas. Ellos son de Dover. Mauricio, Andrea y sus hijos Jean-Pierre y Mateo. Mateo nació aquí. Ellos llegaron hace 8 meses a los Estados Unidos de Ecuador. Llegaron sin nada. Los primeros meses fueron muy duros, hasta sin comida, sin trabajo y con frío. Tenían 2 años en la fe cristiana allá en Ecuador. Al mes de haber llegado, la familia que los había recibido los sacaron a la calle y salieron a buscar dónde vivir. Y en oración con fe, Dios les concedió un cuarto donde vivir. El día que estaban limpiando el cuarto para pasarse, llegaron al restaurante de una hermana de la iglesia allá en Dover, en Wharton, de la hermana Verónica. La hermana Verónica los atendió, la hermana Denise, su hermana, los atendió. Ellos le preguntaron por una iglesia cristiana, ya que ellos tenían una necesidad muy grande de congregarse y compartir con los hermanos de la fe. Se sentían secos. Ese día Denise les invitó a la iglesia y se reunieron en una casa de esperanza. Yo bendigo las casas de esperanza. Yo bendigo a la supervisora, a la supervisora general, al asistente y a los supervisores, y también a los líderes y a los que abren sus casas. Gloria a Dios. Las casas de esperanza son una bendición, porque allí se conoce la necesidad. Yo no puedo relacionarme con 400, 500 personas, pero tú en una casa de esperanza eres bendecido. Tú joven en un grupo pequeño eres bendecido en grupo de jóvenes. Dice que lo más los enamoró de la iglesia es la palabra, que al tiempo era confrontadora pero motivadora. Porque yo quiero decirte algo, mucha gente no se ha quedado porque cuando oye mi palabra dice: esa palabra es muy dura. Pero yo le pregunté el otro día a un padre de familia, le dije, tú tratas a tu hijo como pasándole mucho la mano. Tu hijo practica deportes. El hijo estaba ahí, le dije: hijo, ¿a ti te gusta el deporte? Dijo: sí. Le dije: el coach que tú tienes en la high school te pasa la mano y los trata a ustedes en el equipo. Dijo: no, él nos trata duro y todo eso. ¿Para qué? Para que seamos mejores y ganemos. Quiero decirte que si soy tu coach de vida, no te voy a pasar la mano, te voy a decir la verdad y te la voy a decir en amor, para que tu vida cambie, para que tu matrimonio mejore, para que tu vida sea sanada, gloria a Dios, para que subas a otro nivel. Dice que los confrontó la palabra. Para ellos ha sido una gran bendición encontrar la iglesia que les abrió las puertas. En lo espiritual primeramente, pero también a través de hermanos y hermanas de la Casa de Esperanza les ayudaron diligentemente con transporte, diligencias, les ayudaron con dinero, con cosas materiales, les dieron consejos, palabras de ánimo. En el momento de nacer Mateo, el bebé que nació aquí de ellos, las hermanas de la Casa de Esperanza estuvieron allí para las necesidades. Esta familia ha encontrado una familia en Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero. Ahora espiritualmente están muy fortalecidos y agradecidos con Dios. Mire, please, escúcheme, que lo más importante no es lo material, lo más importante es lo espiritual. Cuando tú estás bien espiritualmente, don't worry about the material thing. No te preocupes acerca de lo material va a llegar. Ahora espiritualmente fortalecidos, agradecidos con Dios, Dios les ha provisto todo lo que han necesitado. Han habido pruebas, dificultades económicas, pero ellos siguen agradecidos con Dios porque sienten fuerzas y renovación espiritual. Oh, la visión que Dios nos ha dado te da esperanza. Es una visión que da esperanza para el futuro. Yo quiero decirte que si tú estás en la iglesia en esta visión, tu futuro será mejor. El futuro de tus hijos será mejor. Gloria al Señor.
Están muy felices de haber conocido la iglesia Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero. Tienen un sentido de compromiso para con Dios y por ello desean servir para estar presentes en este alcance a ellos. Esto será repetido docenas y docenas y docenas y docenas y docenas. Voy a parar porque si no me tomo como una hora en decir docenas de gentes a través de los tiempos, aquí y en otros lugares. Gloria a Dios. Vamos con el segundo testimonio. El segundo testimonio es el de Mayra y Brainer, o Brainer y Mayra. Amén. Gloria a Dios. Ellos llevan un poco más de tiempo aquí en la iglesia, pero también han pasado por situaciones difíciles. Cuando llegaron, pues no llegaron bien. Luego pasaron, estando en la iglesia, pasaron por situaciones difíciles que trató de alejarlos de la iglesia, pero ahora están súper firmes en la iglesia. Porque quiero decirte algo, no es que todo va a ir color de rosa. El asunto es que aquí nos volvemos gente de carácter, que dice, aunque me pase lo que me pase, yo aquí sigo adelante. Mira, creo que una sola persona me dijo un día, pastor, aquí la única manera de que yo me vaya a esta iglesia es que el Señor me lleve. Porque aún si usted me bota de la iglesia, yo no me voy, yo me quedo. Cuando Mayra llegó a la iglesia, ella era una madre soltera. Recién había terminado una relación de unión libre con Brainer. Ella tenía un hijo y pues Brainer no es el padre de ese niño, pero ahora Brainer lo es. La relación era una relación superficial, cada uno por su lado, en todos los aspectos, incluyendo en el aspecto económico. Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Que una casa dividida no prospera. Aquí los matrimonios que hacen caso de los principios son los matrimonios que prosperan en todo. Amén. Cuando llegan a la iglesia, dice que yo estaba predicando sobre la santidad en el área sexual. Eso la impactó a ella. Y ella lo recuerda muy bien. Ella pensaba que todo el mundo vivía igual y que la gente era como ella, y aunque tenía las mismas creencias de ella, espiritualmente hablando. No conocía nada de la iglesia cristiana. Era su segunda visita a la iglesia. En esa segunda visita que ella vino a la iglesia, aceptó al Señor, se enamoró de la palabra y se enamoró de la visión. Por eso hoy estoy hablando de la visión. Gloria a Dios. Comenzó a llegar a una casa de esperanza. Fue discipulada, consolidada, se bautizó, hizo el pacto de membresía. Pastor, ¿de qué habla? Lo dicen los nuevos. Todo eso hay que hacerlo. Amén. En menos de 6 meses ya estaba sirviendo en la iglesia en el ministerio de niños, porque ella tenía un talento para los niños. En la casa de esperanza. Ella da testimonio de cómo su vida fue transformada, restaurada y afirmada a través de la visión que Dios nos dio. Y ahí está Brainer haciendo así. Te bendigo, Brainer. Brainer no tenía familia, o sea, en cuanto a un hogar, no tenía un hogar formado porque él vivía en unión libre con Mayra. No tenía comunicación con ella. Pasaba 3 y 4 días que él no llegaba a la casa. Vivía con ella, pero a veces por 3 días no llegaba. Cuando uno no tiene pacto matrimonial, hace lo que quiere. Más bien cuando uno no tiene a Cristo y al Espíritu Santo también, ¿no? Él estaba atado al alcohol. No pasaba un día sin que él no tomara. Y ya sabe cómo es el diablo. El diablo le había dado a él un trabajo en un bar. Así es de que él podía tomar todo el alcohol que quisiera. Él había crecido en un hogar cristiano, conocía la palabra, pero en su adolescencia se había apartado del Señor. Mayra lo invitó a Centro Bíblico de New Jersey. Él aceptó, pero él aceptó para que ella no lo siguiera molestando. Eso es bueno cuando aceptan, aunque sea para que no me moleste más, voy a ir. Porque aquí el Señor los captura con su amor, con su palabra. Gloria a Dios. Él decía que no iba a la iglesia porque le iba a seguir fallando a Dios, que por esa razón él no buscaba de Dios. Él no creía en el matrimonio.
decía que si se unía a alguien en unión libre, eso era lo normal. Cuando llegó a la iglesia, el Señor lo tocó de una manera muy especial, se sintió amado por Dios, comenzó a asistir a Centro Bíblico de New Jersey, comenzó a poner en práctica la palabra, escuchando una prédica dada por mí en su habitación solo. Es decir, que él compraba en ese tiempo el CD, me imagino, ¿cierto, Brainer? Que ahora se la podemos mandar digital. Él se puso a escuchar una palabra. Qué bueno cuando la gente se lleva, algo lo toca y dice, yo quiero esa prédica, me la mandas por favor. Y comenzó a escuchar esa palabra solo en su habitación. Dios lo quebrantó, le pidió perdón a Dios, le dio gracias a Dios por su salvación, y ahí hubo un cambio en su corazón y en su vida. Comenzó a llegar a la casa de esperanza, fue discipulado, se bautizó, hizo el pacto de membresía. Su vida comenzó a cambiar y a mejorar, un cambio en la manera de vida. Le pidió matrimonio a Mayra y llevaron una relación conforme a los principios de Dios. Decidieron poner a Dios primero. Ellos dicen que gracias a Dios y a la visión, ellos se casaron en la iglesia y hoy día tienen una hermosa familia, 3 hijos, 2 varones y una niña. Son líderes de Casa de Esperanza en Caldwell y están firmes y sirven en la iglesia, discipulando a otros y dando de lo que por gracia recibieron aquí en la iglesia. Denle un aplauso al Señor. Y el último testimonio, y con esto terminamos y nos vamos para la casa. Yo quiero que usted medite en la visión de la iglesia y que usted se pegue a la visión de la iglesia y que usted corra a causa de la visión de la iglesia. No solo para que usted sea bendecido, pero para que usted se convierta en bendición. Para que usted diga, yo quiero ayudar en un grupo pequeño, yo quiero ayudar en cámaras. Para que usted de verdad diga, yo quiero ser parte integral. Yo no quiero ser alguien que viene, se sienta a oír mensajes. Yo quiero ser parte integral de mi iglesia, del lugar a donde Dios me trajo, de esta familia espiritual. ¿Alguien puede decir amén? Son Ricardo y Marjorie Gómez. Ellos están en Long Branch ahorita. Te bendecimos, Ricardo, Marjorie, que hace poco tuvieron una bebé. Alguien invitó a Ricardo, un hermano invitó a Ricardo a la Casa de Esperanza. Ellos comenzaron a ir a una Casa de Esperanza, visitando. Recibieron al Señor Jesucristo en sus vidas. Cuando ellos llegaron a la iglesia estaban muy mal. Ellos eran casados, tenían 1 año de casados, pero ya se querían divorciar. Empezaron a recibir consejería. Después de 3 meses se bautizaron. Y ellos, en esa decisión firme por el Señor, esa experiencia de salvación, comenzaron a amar al Señor, a seguir a Cristo, y comenzaron a ver el cambio que había en sus corazones y decidieron renovar sus votos matrimoniales y decir un día, le vamos a poner stop al diablo, sabemos lo que Dios quiere. Y recuerdo que yo fui a Long Branch en la casa del hermano Luis Zúñiga. Él les abrió, les organizaron el patio bien lindo, creo que era en julio, y allí oficiamos una ceremonia lindísima para ellos, para consolidar su matrimonio. Ellos entendieron que la forma correcta y de agradar a Dios y vivir para Él era sellar lo que Dios ya había hecho en sus vidas a través de renovar sus votos matrimoniales. Sus corazones están dispuestos para servir, para evangelizar. Ellos tienen una pasión por alcanzar gente extraordinaria, servir a otros. Tienen a Dios primero en la familia, tienen a Dios primero en el matrimonio, tienen a Dios primero en el ministerio. Ellos abrieron su casa para una casa de esperanza, que es la casa de esperanza que funciona en inglés, the English Speaking House. Gloria a Dios. Ricardo sirve actualmente en el ministerio de Ujieres y Multimedia. Marjorie sirve en el ministerio de traducción. Y a veces ella predica aquí en el culto de inglés. Ya es predicadora ella, gloria a Dios. Ellos están contentos con su baby Melanie. Y ese niño es un niño que Ricardo había tenido antes de casarse con Marjorie. ¿Cómo se llama el niño? Iker, que también viene a la iglesia y que también es uno de nuestros jovencitos. Y que ahora ve un modelo en su papá y en la esposa de su papá.
Gloria a Dios. Diga conmigo, la visión de la iglesia. Diga fuerte, la visión de la iglesia. La visión de la iglesia. La visión de la iglesia. Moisés nunca dejó de ver la visión. La visión es hermosa. A través de los años hemos visto familias destrozadas, sanadas por la palabra, la ayuda, la consejería. Jóvenes que vienen sin visión y luego terminan yendo a la universidad y graduándose. En estos días por lo menos 2 se gradúan de la universidad. Hombres atados a adicciones, con vidas destrozadas, que son liberados y que comienzan a funcionar como verdaderos hombres. Hombres y mujeres con economía de pobreza y endeudamiento, que algunos de ellos hoy en día son hasta empresarios y producen finanzas, no solamente para ellos, pero para compartir en el reino de Dios y para hacer la obra de Dios. Comunidades con creencias culturales como lo de unión libre, donde los hogares no son estables, los niños no tienen estabilidad, pero que ahora están viviendo vidas transformadas. Y hay algo interesante, y es que en el capítulo 29 de Deuteronomio, Dios le habla al pueblo, porque el pueblo ha visto muchas maravillas de cómo Dios usó a Moisés, la visión y todos los milagros que Dios hizo para sacarlo de la esclavitud. El Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel de vida. Y lo primero que quiero decir es esto: ese pueblo salió, pero Dios le hace un reclamo a ese pueblo y le dice: hasta el día de hoy ustedes han visto todos los milagros, las maravillas, todo lo que yo he hecho para sacarlos de la esclavitud de Egipto, pero quiero decirles que yo no les he dado ojos para ver. Es decir, que ellos habían visto físicamente los milagros, la liberación de Egipto, pero espiritualmente ellos no la veían y no la entendían. A la gente antigua quiero decirle en el día de hoy que quizás has visto mucho progreso y bendición en tu vida, pero que no pierdas de vista que eso que ves físicamente, eso que disfrutas en tu propia vida y con la de tu familia, tiene un trasfondo espiritual, y que es Dios a través de la visión, y que es la bendición de Dios para sus vidas. Déjeme explicarle algo, porque a veces lo atribuimos a nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. A veces viajamos a las misiones, y en los viajes a las misiones los viajes son duros. A veces tenemos que ir de aquí a Houston y allá coger otro vuelo y horas en el aeropuerto, seguridad y todo eso. Y hay veces en los cuales estamos cansados del viaje. Últimamente he viajado mucho con Pastor Jesse y estamos cansados y vamos cansados. Nos bajamos de un avión y comemos algo a la carrera y vamos a coger el otro avión, y de repente aparece en la aplicación de la aerolínea: a usted le ha sido dado un upgrade a business class. Le hemos dado, y cuando vemos eso decimos: gloria a Dios, estamos haciendo tu obra y tú nos has dado esta comodidad para que lleguemos un poco más descansados al lugar donde vamos a estar trabajando fuertemente. ¿Por qué le doy ese ejemplo? Porque cosas buenas pueden estar sucediendo en tu vida y tú puedes ver lo que está sucediendo y no atribuírselo a Dios a través de la iglesia, a través de la visión y a través de la palabra. Es importante que no lo tomes por sentado, porque a Dios hay que agradarlo y hay que honrarlo y hay que agradecerle lo que Él hace. Entonces este pueblo no entendió, y como ese pueblo no entendió, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida. Fue la siguiente generación. Dios levantó otro visionario que era Josué, y la generación de Josué sí entendían que todas esas bendiciones venían de Dios, y entendían espiritualmente que todo beneficio que disfrutaban, pequeño o grande, venía de Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios y porque Dios estaba haciendo cumplir su visión de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una mejor vida. Para ellos, para sus familias. Y la idea de Dios era llevar a este pueblo para que este pueblo se estableciera y tuviera una buena vida y dieran a conocer al Dios verdadero a todo el mundo entero, cosa que ellos no hicieron. Para eso es que nos levanta el Señor. Lo segundo que le quiero decir es que debemos convertirnos en gente que hace la diferencia. Toca al que está al lado y dile: conviértete en alguien que hace la diferencia. ¿Cómo es que comienza la visión a despertarse o cómo se agudiza?
A la gente antigua quiero decirle en el día de hoy, cuidado, porque con los problemas, los quehaceres y las pruebas de la vida, el estar muy ocupados, a veces nos volvemos, la visión está borrosa y perdemos de vista que estamos en eso. Y a veces, ay, ya yo no quiero volver a la iglesia, ay, ya mejor voy cada 8 días, ay, mejor, porque como que hemos perdido de vista la visión. El diablo no quiere que nosotros tengamos la visión clara, porque la visión arruina sus planes, porque la visión deshace las obras de Él en la vida de la gente. Gloria al Señor. Porque la visión, gloria a Dios, trae sanidad a la vida de cada hermano y hermana y nos usa para que seamos sanidad a otros. Gloria al Señor. Así es de que el enemigo no quiere que tú veas. El enemigo que quiere es que veas a medias. Y cuando tú te comiences a poner como incómodo, porque ¿sabes qué es lo que me levanta a mí cuando estoy desanimado? Pastor, ¿usted se desanima? Sí. Cuando me está entrando, me está tratando de entrar desánimo o aún hasta depresión, yo me pongo a pensar en la visión, comienzo a leer en la visión, comienzo a recordar hermanos que llegaron aquí desbaratados y hoy tienen empresas, hoy tienen buenos matrimonios, hoy tienen ministerios. Comienzo a pensar en lo que estamos haciendo en las naciones de la tierra, y lo que me levanta a mí, lo que me impulsa, lo que es el motor, es la visión de trabajar para el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios se levante y vaya a donde tiene que llegar. Gloria al Señor. Así de que necesitamos agudizar la visión, porque en la iglesia hay respuesta para todo y en la visión está la respuesta. La visión te saca de la comodidad. Tenía otros sueños al haber venido a Estados Unidos en cuanto a qué ocupación y qué haría yo. Una vez que me convertí, yo dije, quiero ser un buen cristiano, pero yo quiero tener quizás una empresa, un negocio, o trabajar en una empresa, llegar a ser un CEO. Eso era mi sueño. En estos días uno de los pastores asociados me dijo algo tremendo, con mucha sabiduría, para darle consejo a uno de nuestros pastores en las misiones. Y es que cuando Dios lo llama a uno al ministerio, eso no es un empleo, es un llamado. Y en ese llamado uno tiene que sacrificar sus propios sueños. ¿Y sabe cómo se lo digo? Sonriendo, porque no me importa lo que dejé de hacer, lo que no hice. Yo estoy feliz de que Dios me haya escogido a mí como el visionario para guiarlos a ustedes, a sus generaciones y a muchos otros que serán alcanzados por ustedes y a muchos otros que serán alcanzados en otro lugar, a la vida que Dios quiere para la gente. Y a mí también a veces se me nubla la vista o la visión por causa de toda la presión y todas las cosas que hay, todas las necesidades y todas las demandas que tiene el ministerio. Pero en estos días Dios ha vuelto a revitalizar eso en mí, llevándome de vuelta a la visión. Gloria a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Querer y decidir hacer algo para hacer la diferencia. No solo en tu vida y en la de tu casa, en la de otros. Así es de que determínate a hacer la diferencia. Usa tus dones, talentos y tesoros para ayudar en esa visión. Júntate con gente que quiere hacer la diferencia. Porque entre más grande el proyecto se necesita más gente haciendo la obra. Ama a Dios y ama a los demás. Piensa en maneras de mejorar la vida de otros. Busca maneras de cómo puedes hacer mejor la vida de otros. Haz cosas que mejoren la vida de otros. Anima a otros a que mejoren su vida. Y por supuesto que hay un precio que pagar, porque lo que es bueno cuesta más. Si es barato, no es bueno, pero si es bueno, es costoso. Hay un precio. Mi esposa y yo hemos pagado el precio, y no se lo estoy diciendo a manera de queja, se lo estoy diciendo con gozo y alegría. Y todavía lo seguimos pagando. Y lo seguiremos pagando hasta que Dios nos lleve a otra dimensión o a otra cosa. Para nosotros y para la iglesia, los matrimonios son muy valiosos. Los niños y los jóvenes son muy valiosos. Las familias son muy valiosas. La visión es muy valiosa. Hay un precio que pagar para poder levantar nuestra gente en todas esas dimensiones y otras más. Nadie puede hacer la diferencia y algo significativo en la vida si no toma su cruz y sigue al Señor Jesucristo.
Y ahí es donde entra la prueba. Si Dios es mi Dios o mi yo es mi Dios. Ahí es donde viene la prueba. Póngase de pie. Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante. Si usted desea obtener más información y lo último que acontece en nuestro ministerio, visítenos en el internet www.centrobibliconj.org. Y ahora también puede estar más cerca del pastor David Silva a través de su Facebook, donde encontrará palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su